Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Este es mi primer vídeo en el que voy a estar respondiendo preguntas que me hicisteis por TikTok. Empezamos. Hola, buenas. ¿Podrías hablar en tu primer vídeo de YouTube cuál es la paleta de color que recomiendas para principiantes? Bueno, yo no soy súper partidaria de pensar que con los colores primarios puedes conseguir todos los colores, porque hay colores que para mí es imposible que consigas con cian, magenta y amarillo. Por ejemplo, el azul de ultramar o el azul eftalo o colores tipo el azul lapislázuli solamente lo vas a poder conseguir con lapislázuli. Pero lo que sí que nos puede servir es para entender un poco qué colores vamos a necesitar y cómo los vamos a mezclar. Entonces yo lo que haría para principiantes es mantener la paleta lo más pequeña posible, intentando encontrar un color de cada de los primarios, como mínimo. Entonces haría blanco de titanio, que no es tóxico, puede ser un amarillo limón, amarillo de cadmio si no te importa que sea tóxico y caro. Puedes hacer, por ejemplo, un vermellón o rojo de cadmio, lo mismo si no te importa que sea tóxico. Y yo haría un azul de ultramar. Yo creo que con esos 4 colores puedes conseguir un montón de mezclas. Pero, por ejemplo, si quieres pintar pieles, una paleta tradicional para pintar pieles que se usa muchísimo es la paleta de Thorn, paleta de Apeles, para todos los gustos el nombre, que sería el blanco de titanio, amarillo ocre, vermellón o rojo de cadmio y negro ivory black, que creo que es negro marfil en español. En este caso el negro te va a funcionar como azul, el rojo como rojo, el ocre como amarillo y el blanco como un azul muy claro. Pero creo que siempre tienes que tener en cuenta eso, y una vez has dominado esos colores y has aprendido a cómo crear las relaciones entre ellos, puedes empezar a añadir poco a poco diferentes pigmentos. Entonces eso, paleta de Thor, la que os he dicho, blanco, amarillo, ocre, vermellón y negro, o en vez de negro sustituirlo por un azul de ultramar y en vez de un ocre un amarillo limón. Siguiente pregunta, si se pueden usar varios productos tipo aceite de linaza, esencia de petróleo, aguarrás en un mismo cuadro. Yo no lo haría porque cada producto tiene unos tiempos de secado, entonces yo escogería un único disolvente. Yo, por ejemplo, no utilizo aguarrás porque huele muy mal y es un producto como más industrial, no tan de bellas artes, aunque se usa mucho en bellas artes, pero es un producto como poco refinado y más tóxico. Entonces yo como disolvente escogería el Gamsol, que es el disolvente sin olor de Gamblin. En su defecto podría usar el de Winsor & Newton, aunque tiene más olor. O ahora estoy probando, que visteis en TikTok, la esencia de aceite de lavanda, que se supone que no es tóxico, o el que menos. Pero yo eliminaría el aguarrás y tampoco uso trementina por lo mismo, porque es más tóxico y huele mucho. Entonces no me pondría a mezclar disolventes si puedes usar solamente uno. A mí me gusta mantenerme minimalista en ese sentido. Entonces si escoges un disolvente, que podría ser el Gamsol, que es el que uso yo, lo puedes mezclar perfectamente con aceite de linaza, pero respetando la regla de graso sobre magro. Entonces tendrías que empezar con trementina y progresivamente en cada capa añadirle un poquito de aceite de linaza. También puedes mezclar la trementina o el Gamsol con Liquin o el Galkit o los mediums alquídicos. Pero siempre tienes que tener en cuenta eso, que no te haga mucho lío, porque si mezclas cosas en las que no tienes muy claro cómo es el secado y le pones encima un material que se vaya a secar más lento que el de abajo, se te puede romper la pintura. Siguiente. Bueno, aquí me habéis dejado un montón de preguntas sobre cosas en concretas de técnica que os gustaría saber, que iré subiendo contenido progresivamente en vídeos dedicados solo a eso. ¿Cómo empezar a pintar? Bueno, yo empezaría con pocos materiales, que pueden ser las paletas que os he dicho antes y un disolvente y un aceite de linaza por lo general, disolvente, mi preferido es el Gamsol. Y yo creo que es muy bueno para empezar copiar. No copies a artistas malos, si puede ser, copia a clásicos que utilizaban muy bien la técnica y fíjate bien, analiza bien cómo están usando la técnica y copia. No pasa nada porque copies y estás aprendiendo. Lo que no está bien es que tú lo subas a tu Instagram o a donde sea y tú no digas esto es una copia de este cuadro. Pero copiando se aprende muchísimo
Y también se aprende muchísimo y se mejora muchísimo practicando. Así que para empezar, el mínimo de productos posibles, el mínimo de colores posibles para aprender primero a dominar los 4 materiales que tienes y una vez los controles ir añadiendo más y copiando. Yo creo que hoy en día hay contenido en vídeo y online muy bueno para aprender, entonces me parece muy válido que tú busques cada duda que tengas en YouTube o en cursos online y a raíz de eso tú puedas ir aprendiendo, mejorando tus técnicas y tus habilidades, pero sobre todo, práctica es lo esencial. Siguiente. Pinto desde muy pequeña, me gusta mucho la técnica, pero siempre me sale fatal. No sé si es que falta de práctica o si es que hago algo mal. Vale, a mí me pasó, yo he pintado toda mi vida, pero he sido autodidacta durante mucho tiempo. No puedo decir que yo pintaba mal porque yo creo que tenía ciertas habilidades, pero yo llegó un momento en el que me atasqué y no podía mejorar. Entonces lo que hice en ese momento fue apuntarme a clases de dibujo y de pintura y hice una subida de nivel bastante notoria porque a mí lo que me estaba faltando era un método y conocer la técnica. Entonces yo creo que en la mayoría de casos, o sea, en el 90% de los casos, puedes aprender a pintar si conoces bien el método. Porque hay veces que empezamos como a pintar, yo qué sé, te pones a pintar un ojo, le haces las pestañas y no te has dado cuenta de que la oreja no está donde tiene que estar. Entonces tienes que tener un método que te organice la cabeza para saber qué proceso tienes que seguir y cómo vas a hacer las cosas. Yo creo que conociendo el método y practicándolo, puede aprender a pintar casi cualquiera, pero sí me hace falta, sí creo que es muy necesario tener una estructura mental de cómo vas a realizar y desarrollar una pintura o un dibujo. Así que ánimo a practicar mucho y a intentar aprender y seguir un método. Y luego había otra pregunta que me habían dejado en otro comentario, no la puedo leer, pero me acuerdo de que iba el tema, que era cómo te puedes ganar la vida en el sector del arte. Entonces yo primero voy a hablar de mí, de mi experiencia, y luego voy a hablar un poco de algunos amigos que se dedican al arte o a sectores relacionados con el arte. Yo desde que tengo 16 o 17 años he estado trabajando en una empresa familiar que pertenece a mi tío, ayudando con trabajos administrativos. Entonces yo no tenía un horario, yo no tenía que ir a la oficina, yo el trabajo lo hacía desde mi casa y me organizaba como yo quería, y eso me ha permitido poder organizar mi tiempo para poder seguir estudiando arte y además poder pintar mis cosas y practicar mucho. Yo estoy súper agradecida por eso y creo que el hecho de que tú tengas un trabajo que te deje tiempo para poder pintar y desarrollar tu carrera creativa es muy bueno, porque cuando no tienes una estabilidad económica es muy fácil que te bloquees, que tengas un bloqueo y que no tengas ganas de pintar o que no sepas qué pintar. Entonces creo que tener una estabilidad económica es muy bueno para que tú puedas desarrollar libremente tu carrera creativa, porque si estás todo el día pensando en qué hacer y tal, yo creo que te acabas vendiendo un poco, puedes acabar haciendo cosas que simplemente las haces porque estás pensando en vender tu producto, y el hecho de tener un trabajo creo que te va a dar la libertad de que cuando estés dedicado a la pintura y estés invirtiendo tiempo en pasártelo bien pintando, lo que vas a hacer es pasártelo bien pintando y no luchar contra cosas mentales. Entonces una opción, que es la que yo he tenido durante los últimos prácticamente 20 años, era esa, tener otro trabajo. También hubo una época que daba clases de yoga aparte del trabajo con mi tío, pero el hecho de tener eso me daba la libertad de llegar a mi estudio y pintar lo que yo quisiera, que eso fue muy bueno durante mucho tiempo. Ahora, desde febrero de este año yo me quedé sin trabajo y me quedé un poco, como decimos en España, con el culo al aire. Pero de repente empezaron a fluir las cosas, me salieron clases en una escuela, me salió algún encargo, alguna venta, y eso me ha hecho como decir, bueno, vamos a ver que igual es el momento de soltar esos trabajos secundarios con temas que nada que ver con lo que hago, porque el arte me va a empezar a proporcionar la estabilidad económica que necesito. Entonces, para mí, creo que es una cosa con las que me voy a quedar siempre, es enseñar. Estoy disfrutando mucho de la enseñanza, me lo paso muy bien.
Me gusta mucho ayudar a la gente a entender cómo funciona la pintura y ayudarles a mejorar. Y sobre todo me encanta porque me están pagando por hablar de lo que me gusta, entonces incluso no siento que esté trabajando. Entonces creo que el tema de la educación es una manera muy buena de encontrar una estabilidad para que tú en tu tiempo libre puedas ir diciendo, bueno, voy a buscar más encargos o voy a hacer obra personal para presentar a concursos o para presentar a galerías y tal. Entonces, para mí, en mi caso, que me dedico a la pintura que ya habéis visto, sería tener un porcentaje de mis ingresos que venga de la educación, tener un porcentaje que venga de ventas, a poder ser a través de galería, porque aunque se queden un 50% de comisión, te resuelven el tema del trato con el cliente, los envíos, temas legales y tal, que me parece que está muy bien, y además ellos ya tienen su propia cartera de clientes, entonces yo no me tengo que preocupar de venderle cosas a nadie. Pero no me gusta depender 100% de una galería, porque el hecho de depender 100% de una galería te puede condicionar tu estilo y tu trabajo y que acabes quemado porque te están pidiendo que hagas 4 exposiciones individuales al año, no la misma galería, sino entre varias, y que te acabe igual incluso dejando de gustar lo que haces, ¿no? Por la presión que al final te va a poner una galería, porque la galería lo que le interesa es que vendas, y igual tú tienes un producto que saben que venden y no te puedes salir de allí y te encasillas. Entonces no me gustaría en un futuro depender 100% de una galería, sino que me gustaría seguir teniendo mi base de ingresos de la educación y además poder sacarme un extra con encargos. Hay gente que hace, pues yo hago 2 encargos al año o yo hago un encargo al mes y ese es mi límite, pero te da una seguridad a nivel anual de que estás llegando a esa estabilidad mínima económica que tú buscas. Ese es mi caso. Tengo amigos que, por ejemplo, se dedican más al arte digital y se dedican al concept art, enfocado pues a videojuegos. Tengo otros amigos que se dedican más al cómic o a la ilustración y trabajan más para editoriales, y eso es lo que yo conozco. Esas son las vías que yo conozco en las que uno puede dedicarse al arte. Y no sé si puedo añadir nada más a esto. Claro, si eres influencer y tienes un montón de seguidores, supongo que podrías hacer un poco de merchandising y prints, pero yo creo que tienes que ser muy conocido para que a base de prints te puedas ganar un dinero mensual. El mundo de los talleres y los workshops creo que está muy bien porque es un tema intensivo en el que tú le dedicas un tiempo muy intensivo, pero te pagan bien y ya está. Esa es mi experiencia, entonces tampoco me quiero poner yo aquí a inventarme cosas. Sí que lo que puedo decir es que yo llevo pintando toda mi vida, llevo pintando todos los días durante creo que entre 12 y 15 años, y yo empecé a tener beneficios económicos en 2020. O sea, han sido casi 10 años de pintar sin tener ningún beneficio económico, pero en mi defensa voy a decir que tampoco lo busqué. O sea, no publiqué mi trabajo en webs de venta de arte, no escribía a galerías ni nada. Pero desde que empecé a moverme más así, pues sí que se han ido vendiendo cositas y han ido saliendo a cositas, pero es un camino que por lo general es muy lento, sobre todo si no tienes contacto. Mi familia es muy humilde y yo en mi círculo de amistades y familia no he tenido nunca alrededor a personas que se dediquen al arte, que me hayan podido guiar un poco o aconsejarme o presentarme a gente. Entonces yo ha sido a raíz de mi vida adulta en la que me he empezado a mover en unos ambientes donde he conocido a gente, y sí que es verdad que a medida de que tú conoces a gente se te abren puertas. Entonces el tema del networking y las amistades y tal es súper importante en el mundo del arte. O sea, tú solo, sin contactos, creo que no haces absolutamente nada, a no ser que te hagas influencer. Y bueno, yo creo que aquí he resuelto unas cuantas dudas. Voy a intentar comprometerme con subir un vídeo cada semana, y si me vais dejando preguntas en los comentarios, cuando tenga suficientes preguntas seguiré haciendo vídeos de este tipo, que no hablen solamente de técnica y procesos, sino que me parece interesante también igual resolver dudas más aleatorias o más personales.
Y nada, muchas gracias por ver mi vídeo. Si vienes de TikTok, muchas gracias por seguirme en TikTok, por haberme ayudado a crecer. Y me encantaría que os suscribierais a mi canal para ver que esto crece un poco rápido y poderme mantener un poco motivada. Y se agradece que me sigáis en TikTok y en Instagram. Muchas gracias por verme. Un besito.